estar hablando hoy acerca de la asociación en paralelo. Estuvimos hablando de de las asociaciones de resistencias en serie. Ahora vamos a estar hablando en paralelo, para ir poco a poco, ¿verdad? Antes que todo, ustedes deben tener algunas cosas en cuenta, como por ejemplo, algunas características al momento de resolver esos circuitos. Y que, ¿verdad? Les van a servir para trabajarlos en otra forma, ¿no? Bueno, nosotros vamos a estar viendo lo que es los ejemplos, algunos ejemplos de las asociaciones en paralelo, y donde vamos a estar realizando resolviendo algunos circuitos. Lo primero que deben conocer es que la resistencia de un circuito eléctrico cuando están conectados en paralelo cuando tienen unidos sus extremos en un mismo punto. La asociación de receptores se realiza conectando todos los bornes de entrada entre sí y todos los de salida entre sí. No como en las series que estaban continuas, acá no, acá van a estar. Listo, ahora se lo escribo. Van a estar colocados de otra forma. Entonces, es necesario, ¿verdad? Que tengamos en cuenta eso. Primero, hay dos factores que se deben tomar en cuenta. El primero es que la intensidad que se reparte entre los diferentes ramales del circuito en proporción inversa al valor de la resistencia de cada ramal, es decir, a mayor resistencia corresponde menor intensidad. O sea, si la resistencia es de, por ejemplo, 4 ohmios, ¿verdad? La corriente, la intensidad de corriente es menor, 1, por ejemplo. Y se cumple la primera ley de Kirchhoff o ley de los nodos, que la corriente total es igual a la suma de las corrientes. Por ejemplo, y otro factor también, que debemos tener en cuenta, es que el voltaje al que están sometidas todas las resistencias del circuito es el mismo. Entonces, en la otra era la corriente que era la misma y acá van a ser los voltajes que van a ser los mismos. Entonces, por esa razón, los voltajes son los que van a ser iguales en la resistencia. Entonces, aquí tenemos un ejemplo de un circuito en paralelo. Un circuito en paralelo aquí, la resistencia de 20 y la de 15 están unidas en la salida y en la entrada y salida están unidas. El voltaje que circula por allí va a ser de 40, de 12 voltios. Entonces, va a ser de 12 voltios. Entonces, los circuitos, ¿verdad? Lo primero que vamos a hacer es tratar de encontrar la corriente, ¿verdad? La corriente 1, la corriente 2, porque son vamos a decir que dos mallas, dos circuitos, dos semicircuitos, porque el primero es que se considera una malla, ¿verdad? Y el segundo otra malla, o sea, están separados por diversas resistencias. Entonces, antes de eso, quería comentarles por aquí, aquí tenemos otra. Ok, dice, como los voltajes son iguales, son iguales en en todo el sistema del circuito, la resistencia, cuando yo voy a calcular una resistencia, dos o más, esta va a ser mi fórmula. Esta es cuando son varias, de resistencia total. Cuando es dos resistencias, sería 1 sobre R igual a 1 sobre R1 más 1 sobre R2. Y allí hacemos una suma y calculamos, ¿verdad? Calculamos calculamos esa parte, ¿verdad? Para obtener la resistencia equivalente. Entonces, ahora vamos a empezar a resolver este circuito. Aquí está resuelto paso a paso. Vamos a seguir esto aquí, después vamos a hacer otro ejemplo. Lo primero que debemos hacer es encontrar la corriente 1. La corriente 1, siguiendo la ley de Ohm,
La corriente es el voltaje sobre la resistencia. La primera corriente, el voltaje es de 12 voltios, como es en todos, y la resistencia es de 15 ohmios. Entonces, esa es la primera malla, podríamos decir. Y eso nos da 2 entre 15, 0.8. Ahora, la segunda malla, que es la que está a la derecha, después del 15 ohmios, usamos la resistencia de 20, sería 2 entre 20 igual a 0.6 amperios. La intensidad total es la suma de ellos, ¿verdad? Ok, entonces sería 0.8 más 0.6. Que sería 1.4. Ahora, ¿qué vamos a estar revisando? Bueno, ahora que ya tenemos la intensidad, ¿verdad? Eh, la intensidad total. Ahora vamos a calcular la resistencia total. Como son dos resistencias, hay una fórmula para dos resistencias, ¿verdad? Hay una fórmula específica que sería R1 por R2 y abajo la suma de ambos. Entonces, arriba sería 15 ohmios por 20 ohmios, ¿verdad? 15 por 20 sería 300 y abajo sería entonces 15 más 20, que sería 35. Entonces sería 30 ohmios entre 35 ohmios y eso da igual a 8.57 ohmios. Entonces esa sería la resistencia total del circuito. Entonces, debemos estar revisando el circuito. Aquí está lo que decía anteriormente, que si la resistencia es mayor, menor va a ser la corriente. Por eso la resistencia de 20 ohmios va a tener una corriente de 0.6 amperios y la de 15 ohmios va a tener una corriente de 0.8 amperios. Y eso satisface lo que decía el enunciado anterior, ¿verdad? Entonces, que ahora mi ejemplo aquí, otro ejemplo con una malla, con dos mallas, una resistencia, dos resistencias y tres resistencias. Están conectadas en paralelo. Luego de eso, ¿verdad? Tenemos también, aquí hay otra aportación más, que la corriente total de un circuito en paralelo es igual a la suma de las corrientes de las ramas individuales. O sea que la corriente total es igual a la corriente de cada rama. Y las caídas de voltaje a través de todos los ramas del circuito deben ser igual. O sea, que eso es lo que estamos hablando, que para calcular la resistencia equivalente, ¿verdad? Tenemos que hacer una suma y sacar el mínimo, pero hay una fórmula ya que ustedes pueden utilizar. Anótenla por ahí, siguiéndola, que es la siguiente, esta, R1 por R2 sobre R1 más R2. Ok, entonces tenemos este circuito. Tenemos ese circuito. Vamos a calcular ese circuito, ¿verdad? Vamos a hacer el cálculo. Ok. Recuerden, no sé si el que está pendiente le puede tomar captura, le toma foto al problema.
la primera corriente, segunda corriente, la tercera, con el ramal tercero sería 60, 20 y este es 15, que no se ve allí. 60, 20 y 15. Vamos a ver si lo colocamos acá así mismo. 60, 20 y 15. Ok, aquí sería inicio obvio. 60, 20 y 6 voltios. Y 1, y 2, y 3. Bueno, lo primero que debemos hacer, sabemos, ¿verdad? Lo primero que se sabe es que voltaje igual en todas las resistencias. Ok, ¿qué vamos a hacer primero? Vamos a calcular la corriente 1. Voltaje, 3 resistencia 1. Corriente 1 sería 6 voltios. Resistencia 1 sería 60 ohmios. Y calculamos eso. Sería 0.1. ¿Verdad? Bueno, corriente 2. Voltaje entre resistencia 2. 6 voltios entre 20 ohmios. Sería 6 entre 20. 0.3 amperios. Y la corriente 3 sería R3. Voltaje entre la resistencia 3, 6 voltios. Y este sería 15. Y 3 sería 6 entre 15. Sería 0.4. Se ha cumplido que a menor resistencia, mayor corriente, y a mayor resistencia, menor corriente. Y eso es lo primero. Ahora vamos a calcular la resistencia total. La resistencia total dice que la resistencia total, decía por allá, que es igual a 1 sobre R1 más 1 sobre R2 más 1 sobre R3. Debe ser lo mismo. Entonces, por ejemplo, si vamos a hacerlo así, por favor. 1, aquí tengo 1 sobre 60, 1 sobre 20 y 1 sobre 15. Ahora, mínimo de 60, 20 y 15. 5 por 3, 15, 5 por 4, 20 y 5 por 12, 60. Ahora, igual a 3 a 1, 4. 3 por 4, 12. A 4, a 1 y a 1, ¿verdad? 5 por 3, 15. Por 4 sería 60. Es 60. Aquí sería 60. 60 entre 60, 1. Por 1, 1. 60 entre 20, ¿verdad? Sería 3 por 1, 3. Y 60 entre 15 sería 4. 1. Y sería que este 1 está de más. Es que esto está
Uno lo coloque aquí de más. Vamos a ponerlo más arriba. Ok, aquí sería 1 más 4. 3 más 4 sería 8 entre 60. Y, ¿verdad? Esto sería 60 entre 8. Y eso sería 7.5. Esa sería la resistencia total o la resistencia equivalente del circuito, ¿verdad? Bueno, entonces, así como estos problemas, vamos a estar, ¿verdad? Observando y viendo los problemas que más adelante, ¿verdad? O que van a estar viendo para la práctica. De esa misma manera son. Vamos a ver acá. Aquí tenemos, ese era un ejemplo. Aquí tenemos otro problema. 27 voltios y tenemos R1. Vamos a ver si podemos copiar esta figurita aquí para no estarla dibujando. Vamos a ver. Ok, vamos a ver. Ok, perfecto. Aquí está. Tenemos la figura, ¿verdad? Vamos a resolver. Lo primero que tenemos que hacer ahora, vamos a calcular, bueno, voltaje igual a V1 igual a V2 igual a 27 voltios. Eso no cambia. Corriente 1, voltaje entre resistencia 1. Corriente 1 sería 27 voltios entre resistencia 1, que es 9 ohmios. 3 por 9, 27, o sea que esto es 3 amperios. Corriente 2, V entre R2 sería 27 voltios entre 18 y 2, ¿verdad? 27 entre 18, 1.5. Vamos bien porque dice que si la resistencia es más pequeña, la corriente va a ser más grande, y si es más grande va a ser más pequeña, y aquí está demostrado. Cuando la resistencia es 18, la corriente es la mitad, que es cuando es de 9. Bueno, entonces ahora vamos a la resistencia total o equivalente. Aquí en este caso podemos hacer lo que hicimos en el otro problema, R1 por R2 y R1 más R2. Y entonces aquí sería 9 por 18 y 9 más 18. 162 y 9 más 18, 27. Ahora sería 162 entre 27 y eso es igual a 6.
Esa es la resistencia total del circuito. Entonces, ¿verdad? Eso sería lo que estamos viendo, ¿no? Excelente, ¿verdad? Ahora, ¿tiene alguna consulta? ¿Una pregunta? Este es otro ejemplo. Resolvemos este. Vamos a resolver lo que es la corriente y ustedes terminan las resistencias equivalentes. Ok. Corriente 1. Voltaje entre resistencia 1. Corriente 1. 45 voltios entre 8 ohmios. 45 entre 8. 5.625 amperios. Corriente 2. V entre R2. 45 voltios entre 15 ohmios. ¿Verdad? Ahora es mayor la resistencia. Debe ser menor la corriente. Y es de 3 amperios. Corriente 3. V entre R3. V45 el voltaje. R3 vale 20 ohmios. Y la corriente sería 2.225, o sea que viene siendo menor. Amperios. Corriente total, 5.625 amperios más 2.25 amperios más 3 amperios. Más 3 más 6. Más 5.625. 10.87 amperios. Corriente total. Y resistencia equivalente. Podríamos hacerla de 2 en 2. R1 por R2. R1 más R2. Ese sería R1, 2. Vamos a hacerla así. Sería R1 con R2 sería 8 por 15. 120 y 23 aquí. 120 entre 23. 5.21. 22. Ahora, R total sería R1, 2 por R3. R1, 2 más R3. Sería 5.22 por 20. 104.4. Y 5.22 más 20. 25.22. ¿Verdad? 4.14. De la resistencia total. Resistencia total. Así que si nosotros, ¿verdad? Nos vamos a revisar tipo de problemas, encontrar muchas cosas interesantes, ¿verdad? Entonces,
Eso es lo que vamos a estar trabajando en esta parte, lo que es circuito en series, ¿verdad? Series. Series, vimos la clase pasada y ahora estamos viendo lo que es en paralelo. Son dos, tienen características diferentes, muy diferentes. Algunas tienen unas características y esas características tienen que aprendérselas bien y diferenciarlas para cuando estamos trabajando los mixtos, que en la próxima clase vamos a trabajar circuitos mixtos, donde usted debe reconocer cuál está en serie y cuál está en paralelo, dónde se debe aplicar la ley de Kirchhoff y dónde se debe aplicar la ley de Ohm. Cuando se suman, si está el voltaje es igual o la corriente, bueno, todo eso se debe saber. Así que por eso es importante que se lean la teoría de cada tipo de circuito. Así que si no hay consulta, sería hasta la próxima clase.